No, esos son puntos de vista. Yo es que soy al final de falla rápido y falla barato. Ese es mi mantra. Entonces, intenta hacer todo súper rápido. Yo baso así todos mis negocios porque al final no todo te funciona. De hecho, me funcionan menos cosas de las que funcionan. Entonces, es sobre todo moverte rápido, que no te cueste mucho dinero las cosas, planificar lo justo y actuar lo más que puedas y sobre la marcha ir construyendo. Sería, lo primero es hacer la web un poco en función de lo que queráis hacer. Es decir, yo creo que lo primero hay que trabajar la web y luego en función de hacia dónde queráis ir, os podemos ayudar a hacer la estrategia para ver qué hay que hacer. Es decir, si es mejor trabajar el SEO, publicidad digital, porque también me comentaste que a día de hoy, claro, no necesitáis más clientes, entonces quizá no es tanto trabajar la publicidad, sino como quizá un poco más el tema de contenidos, posicionar esos contenidos, etcétera, etcétera. Y sobre todo al final es posicionar la marca, porque muchas veces cuando tienes la necesidad, lo que suele pasar en muchas empresas es que de repente tienes la necesidad, lo que tú dices, de repente pasa algo, que los bancos cierran el grifo y dices, ostras, necesito hacer esto, y esto no funciona de la noche a la mañana, ni de 2 meses esto empieza a reaccionar. Entonces, si en ese momento, cuando tienes el problema, tienes que reaccionar, es cuando estás perdido. Por eso, para mí siempre es mejor ir posicionando una marca, estar preparado para cuando tengas la necesidad poder ir por ese camino. Vale, lo primero, ¿hay mercado para eso? Porque yo a mí me hago 2 preguntas. Una cosa es lo que a ti te gusta y cómo quieres convertir eso en negocio, y la segunda es que haya negocio para eso. Mi pregunta es si hay mercado ahí realmente, es decir, porque al final hasta que no lo pones en marcha no lo puedes validar. Pero, a ver, al final para mí el término, en este caso, yo lo alinearía con trabajar tu marca personal, porque al final pues los coaches lo que hacen es trabajar su marca personal. No sé, por pensar en el coach más grande que hay, Tony Robbins, al final pues es su marca personal y a raíz de ahí cae todo, ¿no? Todo el tema de los vídeos es genial, eso lo puedes englobar dentro de marketing de contenidos, pero no, lo normal es que no te esperes que porque algo sea bueno de repente tenga mucha repercusión. Esto es una falsa creencia. Es decir, a día de hoy un muy buen contenido no te asegura repercusión por el alto volumen de contenidos que hay. Esto es decir, a lo mejor hace 10 años sí, pero ahora te encuentras con que de repente lanzas algo muy bueno y, ostras, pues qué poca gente lo ve, y nos ha pasado eso un mogollón de veces, ¿no? Entonces, lo más normal es que para que eso se vea, y quien quieres que lo vea, vas a tener que invertir en publicidad para llegar pues a gente que le puede interesar cosas de coaching, etcétera. Lo bueno que con Facebook y YouTube te permite, sobre todo Facebook, te permite muchos temas de intereses vía coach y llegar a estas personas que pueden interesarles todo eso, ¿no? Yo también haría una web, lo primero. Al final la web tiene que ser un poco tu visibilidad. Lo que a mí me preocupa un poco más es que no tienes experiencia. Entonces, al final, para mí un coach es como un consultor. Lo que pasa que a mí la palabra coach no me gusta, pero para mí es lo mismo. Es un consultor para personas en lugar de un consultor para empresas. Y la base para mí de un consultor es que tenga experiencia. Es decir, la base de un consultor es su experiencia. Oye, has tenido experiencia haciendo esto y lo aplicas a personas o empresas. Entonces, cuando no tienes experiencia, mi pregunta es ¿cómo vendes eso? Porque realmente es la parte que es complicada. Es decir, si yo, desde mi punto de vista, por ejemplo, yo nunca he asesorado a personas a hacer esto, me hago un curso y quiero empezar a asesorar, si yo voy a contratar a alguien que me ayude en eso, yo lo primero que le preguntaría es, vale, ¿qué experiencia tienes? Si tú me dices, no, es que me acabo de hacer un curso, yo personalmente no te contrataría, porque digo, bueno, pues claro, voy a ser el conejillo de Indias. Sí, totalmente, pero al final eso quien lo decide es el cliente. Es decir, muchas veces un trabajo bueno y de muy buena calidad, el cliente no está dispuesto a pagarlo, por el contexto, por el momento, por lo que sea. Y eso es donde entras en la validación. Entonces, la realidad es que yo no creo... Porque mucha gente te diría, pon a hacerte un estudio de mercado. Yo no creo en los estudios de mercado porque me han demostrado que no funcionan. Porque la gente te dice que sí compraría algo o que sí contrataría algo y luego no lo hacen cuando lo tienen que contratar. Entonces, para mí, yo lo que haría es validar el modelo, es decir, ponerlo en el mercado lo más rápido y barato posible, testarlo con publicidad digital a ver si hay tracción y gente que te compra el servicio, y si ves que empieza a funcionar, a lo mejor ya invertir más en hacerlo crecer. Pero darle un tiempo de 3-6 meses de validación con publicidad para llegar a gente que pueda ser tu cliente y decir, oye, esto funciona. Oye, tengo varias personas que realmente me están contratando, y a partir de ahí a lo mejor empezar a hacer más temas de marketing de contenido. Yo que sé, estrategias muy buenas en coaching para esto son cursos online gratuitos. Es
decir, por ejemplo, eso es algo que yo utilizo mucho, porque al final pues yo soy un coach para empresa, llámalo así, lo que pasa no utilizo ese término, pero yo regalo de repente pues un microcurso para emprendedores de 7 días gratuito, y eso lo que te permite es llegar a mucha gente que empieza a ver eso, y a lo largo de 7 días le estás vendiendo automáticamente, y luego es cuando entras con la venta. Bueno, todo se entrena, yo creo, al final. Pero yo creo que lo importante, sobre todo, cuando te vas a temas de intentar hacer coach con otros o consultoría, tal, yo creo que es muy importante, sobre todo, tu experiencia, porque es el valor que tienes tú como coach, es decir, lo que yo he conseguido, lo que yo he hecho. Entonces, yo no te digo que no, intenta buscar el negocio, a ver si hay negocio, porque muchas veces te sorprende. Es decir, yo, por mucho que te diga yo cualquier persona, yo siempre digo, si hay una idea, pruébala, valídala, lo más barato posible, es decir, obviamente, pues a lo mejor si te vas a crear una web, yo no crearía una web como la vas a crear para el negocio que ya tienes funcionando, que vas a invertir bien. Yo me crearía una web, pues yo que sé, mala, con Wix, que te vale 9 euros al mes, para validar el negocio. Si eso te funciona, ya luego si quieres móntate una web buena, pero valida lo más barato posible. Que nunca debes hacer, la mayoría de personas y empresas caen en ella, y es que se dejan asesorar por la misma persona que les vende el servicio. Y esto, es decir, al final, si yo soy agencia, yo te voy a vender una web porque es mi negocio, no te voy a asesorar. Entonces, yo ahí sí diferencio porque para mí es muy importante, y eso incluso en mi agencia lo hacemos, asesorar realmente a la gente. Entonces, yo no te quiero vender una web, yo te quiero vender algo que a ti te funcione. Porque si tú confías en mí, sé que en el futuro me vas a contratar cosas, y etcétera, etcétera. Entonces, yo no te diría, no, gástate 3.000 euros en una web. No, joder, hazte la barata, haz la prueba rápido y a partir de ahí valida todo. Y es que te puedes ahorrar mucho dinero, o dejar de perder mucho dinero si no funciona el tema. No, esos son puntos de vista. Yo es que soy al final de falla rápido y falla barato. Ese es mi mantra. Entonces, intenta hacer todo súper rápido. Yo baso así todos mis negocios porque al final no todo te funciona. De hecho, me funcionan menos cosas de las que funcionan. Entonces, es sobre todo moverte rápido, que no te cueste mucho dinero las cosas, planificar lo justo y actuar lo más que puedas, y sobre la marcha ir construyendo. Me llama la atención que, fíjate, es curioso que esté bien posicionado, porque mirándolo técnicamente tiene todo mal hecho para no estar posicionado. Es decir, son cosas estas de Google, te lo juro, es decir, es tan fatal técnicamente lo que he visto, digo, pero sí, porque fíjate, no tienes protocolo seguro, la etiqueta está mal puesta, la URL no está, es decir, técnicamente está fatal, pero joder, cuando algo funciona, funciona. Entonces no toquen nada. Porque si tienes tráfico de aquí, de ahí le puedes sacar, porque ahora mismo aquí estás perdiendo, sí, tienes un formulario abajo, pero si le pones ahí incluso a mitad de post, vete probando distintos sitios, a mitad de post le metes ahí una imagen como un botoncito con algo así. Yo que sé, busca por ejemplo en Google ejemplos de llamadas a la acción y vas a ver un montón de ejemplos que te inspiren, y lo pones ahí y vas a ver cómo de repente la gente empieza a clicar. Aunque quede feo, no te preocupes ahora, porque como el objetivo de la web no... A lo mejor si vas en la nueva web ya no puedes hacerlo de esta manera, pero ahora como eso no importa demasiado, lo importante es la conversión aquí. Yo probaría botones por ahí por medio a ver qué tal te funcionan. Like the bass on my trunk, I'm a little nasty, I ain't even got a front. Look you from your head down, down in your butt. I'm like Tyson, booty.